Buenas noches, mi nombre es Edgardo Pití, pertenezco al Grupo de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad ISAE, sede David, grupo número 78. En esta ocasión voy a hablarles acerca de lo que es la justicia rogada en el proceso. Uno de los principales pilares de la jurisdicción contenciosa es el principio de la justicia rogada, entendido como aquella carga procesal que debe asumir el accionante cuando demanda un acto administrativo. Dentro de la investigación daremos a conocer lo que es la historia de la justicia rogada, como se encuentra planteada por los diferentes doctrinantes, jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, tendientes a la regulación de dicho principio. De igual forma, vamos también a hablar acerca de los operadores judiciales que acatan dicho principio, por el contrario, que se han apartado de él y que se fundamentan para ellos poder hacerlo. Para empezar a hablar de justicia rogada, debemos iniciar desde el principio, como se dice cotidianamente, donde viene todo este concepto. La jurisdicción contenciosa se caracteriza por ser un derecho eminentemente rogado, lo cual no permite que el juez pueda referirse a situaciones en donde la norma que no han sido invocadas por las partes en la demanda o porque no ha sido pedido o manifestado en el concepto de la violación. A diferencia de la jurisdicción ordinaria, en la que el juez puede fallar más allá de lo que haya pedido, como lo dice el principio de Iura Novit Curia, que obliga al juez a saber el derecho y así de escoger la norma, la cual ésta debe ser aplicada al caso, en lo cual se repite y debe respetarse la congruencia en armonía con principios en algunos casos indeterminados. En el derecho contencioso, la justicia rogada rige en toda la actuación y se cumple como dogma de fe, es decir, sin que siquiera se pregunte por qué rige, o con una mera explicación irracional, o como se explica lo inexplicable en derecho, o simplemente porque sí. La justicia rogada es entendida por aquella justicia donde se le debe solicitar al juez específicamente lo que se quiere. Lo que no solicitemos no será concedido. Es decir, toda vez que el operador judicial no podrá ir más allá de nuestras solicitudes. Él solo se limita a estudiar y a fallar lo que hayamos plasmado en el escrito. Es decir, que por cualquier otra razón no será tenido en cuenta. Hay que tener presente que la decisión del juez será solamente otra razón, no será tomada en cuenta. Es decir, la decisión del juez sujeta a lo solicitado por el demandante y lo excepcionado o contestado por el demandado. Por lo anterior, se debe tener mucha cautela a la hora de redactar la demanda, es decir, que su respectiva contestación, toda vez que de ello depende exclusivamente de la decisión del operador judicial. Como así en la mayoría de los temas de la vida, siempre existen personas que escriben sobre ciertos temas, y cómo no escribir sobre el derecho, si es uno de los temas que se considera que hace parte de la vida diaria de toda persona, y porque se piensa lo anterior, porque el derecho es una de las ramas que siempre acompañará al ser humano, toda vez que tenga su necesidad de resolver ciertas circunstancias o problemas a presentar a diario. En la búsqueda de los diferentes conceptos entre un sinnúmero de doctrinantes, se han encontrado diferentes posturas que hablan de la funcionalidad de los principios de la justicia rogada, mientras otros tienden a regir y miran el lado malo o poco beneficioso para que las personas dentro de una demanda de un acto administrativo, toda vez que esté de cierta manera genere restricciones a la hora de presentar la demanda, exigiendo requisitos esenciales, por lo que el operador judicial falla de manera razonable a las pretensiones. Las sentencias deben ser claras y precisas, según el principio de justicia rogada, congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes. Estas pretensiones deben haber sido aducidas
al pleito. La sentencia declarará la condena o la absolución al demandado y decidiendo todos esos puntos litigiosos que se hayan discutido durante el proceso. La justicia rogada crea limitaciones al juez, que aunque ésta dé evidencia de la violación de algún derecho del escrito de la demanda, no podrá ser evidente esa violación de oficio. La limitación anterior hace que los demandantes deban cumplir rigurosamente con el requisito del principio de la justicia rogada para que sus pretensiones sean tomadas en cuenta por el juez y de una forma satisfactoria. Toda vez cuando se llegue a cumplir, el juez deberá acogerse al principio de justicia rogada, que es como el nombre lo indica, rogada. Este concepto de rogada se refiere a que si los demandantes no redactan de manera correcta el escrito de la demanda, es decir, en donde enuncian la norma violada o el concepto de violación, sus pretensiones no se tendrán en cuenta por el juez. El principio de reparación integral se trae a colación en virtud que es uno de los temas más utilizados para argumentar o sustentar el sobrepaso de la barrera que traza el principio de la justicia rogada. El principio de reparación también trae búsqueda de aplicar medidas teniendo en cuenta la relevancia del caso y la dignidad de las víctimas, reprobando así las violaciones a los derechos humanos y concretando la garantía de la verdad. Quiere decir todo esto, o sea, lo dicho anteriormente, que si se puede pasar o dejar de lado la aplicación de la justicia rogada siempre y cuando se busque la protección de los derechos fundamentales o la protección de un principio. A manera de conclusión, debemos saber que el principio de la justicia rogada no conlleva a que existan consecuencias legales, sino por el contrario se evidencia que el saber adquirido y pericia del juez por ir más allá de lo solicitado por el demandante y así velar por la protección de los derechos fundamentales. La sociedad evoluciona constantemente e igualmente la jurisprudencia, es decir, donde hace flexible el principio de la justicia rogada, lo que hace saber que éste ha sido un sujeto de cambio y de la posibilidad de plantear su eliminación. La justicia rogada es petición dirigida a un órgano judicial, que éste dé cada una de las partes que le corresponde o pertenezca. Podemos identificar, ya para cerrar, que la justicia rogada es la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte que se den en el proceso civil. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video y que tengan buenas noches.